Durante el Pérmico, mucho antes de que aparecieran los dinosaurios, la Tierra estaba habitada por criaturas muy extrañas. Algunas de ellas, como las criaturas marinas de aquella época, solo guardan un lejano parecido con los animales modernos. Por ejemplo, el Helicoprion. Este antiguo depredador era pariente de los tiburones, pero en realidad estaba más cerca de los peces quimera. Pero solo se puede ver este parentesco si se estudia su estructura en detalle. Pero no solo en los océanos evolucionaron criaturas asombrosas. También en tierra surgieron distintos grupos, algunos de los cuales parecían similares a los modernos, aunque aún no eran sus antepasados directos. De hecho, eran los precursores de los futuros mamíferos y reptiles. Entre estas criaturas había una especialmente inusual: el Moschops. Míralo. Es un animal muy extraño. Moschops destacaba por su extraña estructura corporal, especialmente por su postura. Su parte delantera era mucho más alta que la trasera. También tenía un hocico inusual. El propio nombre procede del griego y significa cara de ternero, lo cual tiene sentido porque en apariencia se parece mucho a una vaca. El cráneo de Moschops era paquistótico, es decir, muy denso y pesado. Esto contribuyó a su buena conservación en el registro fósil, por lo que podemos visualizar con bastante precisión el aspecto de este animal. También tenía unos dientes únicos. Eran relativamente largos y tenían coronas altas, algo poco habitual en el Pérmico. A pesar de su aspecto un tanto incongruente, todas estas características aparecieron por una razón. Para entender por qué Moschops evolucionó de esta manera, tenemos que considerar su hábitat. Los fósiles de Moschops se encuentran en la cuenca de Karru, en Sudáfrica. Es una zona geológicamente única. Desde finales del Carbonífero hasta principios del Jurásico, hubo una acumulación continua de roca sedimentaria. Esto significa que, a diferencia de lugares como el Gran Cañón, donde hay continuidades, lagunas en el registro geológico, en la cuenca de Karru las rocas pasan de una a otra sin lagunas significativas. Gracias a ello, los científicos pueden rastrear con detalle los cambios ambientales a lo largo de millones de años. Durante el Pérmico, el clima de la Tierra era árido. Esto se debía a que todos los continentes estaban conectados en el supercontinente Pangea, lo que impedía que la humedad llegara a muchas zonas. Sin embargo, la cuenca de Karru era una región relativamente favorable porque tenía un mar poco profundo y altas montañas formadas por la colisión de la Antártida y Sudáfrica. Estas montañas crearon los ríos y arroyos cerca de donde vivía Moschops. Pero incluso allí, no siempre era húmedo. Probablemente se vio obligado a adaptarse a distintos tipos de vegetación durante los periodos secos. Se cree que una posible fuente de alimento para Moschops pudieron ser las cigarras, antiguas plantas parecidas a las palmeras pero holodócidas, como los abetos y pinos modernos. En aquella época no existían los árboles frutales y la vegetación era muy distinta de la que apareció en el Mesozoico. Las cigarras aún hoy se distinguen por sus hojas rígidas y fibrosas. Probablemente por eso Moschops tenía coronas de dientes tan largas. Le ayudaban a masticar plantas resistentes. Además, los nutrientes de las cigarras se encuentran en sus conos, que son aún más densos que las hojas. Por tanto, Moschops podría haber sido uno de los pocos animales capaces de digerir ese tipo de alimento. Algunos investigadores creen que Moschops podía ser semiacuático. Es posible que pasara parte de su tiempo en el agua, pero se acercaba a tierra para alimentarse, como los hipopótamos actuales. Varios rasgos de su estructura apoyan esta hipótesis. Tenía espinas dorsales cortas de vértebras, como las de los hipopótamos. El cráneo era relativamente ligero, lo que no requería potentes músculos en el cuello. Tenía un tercer ojo, u órgano pineal, que en los reptiles modernos ayuda a regular los ritmos circadianos y puede desempeñar un papel en la orientación bajo el agua. Estas características sugieren que Moschops pudo pasar bastante tiempo en el agua, aunque probablemente no era una criatura totalmente acuática. El cráneo de Moschops era muy fuerte y denso, y tenía una excrescencia ósea adicional en la zona del
tercer ojo. Algunos paleontólogos creen que esto indica que Moschops utilizaba su cráneo para batirse en duelo, de forma similar a algunos dinosaurios, como el Pachycephalosaurus. Sin embargo, demostrarlo ha sido difícil durante mucho tiempo. Moschops fue descrito en 1911, pero no fue hasta más de 100 años después, cuando se examinó su cráneo mediante tomografía computarizada. Resultó que la estructura de sus huesos sí le permitía resistir fuertes golpes. Esto apoya la hipótesis de que Moschops participaba en luchas intraespecíficas por el territorio o por una pareja. Un comportamiento similar se observa en otros de sus parientes, como el Tapinocephalus, que tenía una cúpula ósea aún más maciza en la cabeza. Aunque Moschops fue uno de los mayores herbívoros anteriores a los dinosaurios, no fue un antepasado de los dinosaurios. Pertenecía a los sinápsidos, un grupo más emparentado con los mamíferos que con los reptiles. La principal diferencia entre los sinápsidos y los diápsidos, grupo que incluye a los reptiles y aves actuales, es el número de ventanas temporales del cráneo. Los sinápsidos, incluido Moschops, tienen una única ventana temporal, como los mamíferos modernos. Los diápsidos, dinosaurios, cocodrilos y lagartos tienen 2 ventanas temporales. Por tanto, Moschops estaba más cerca de Acócena, cerca de nosotros que de cualquier dinosaurio. Aunque no era un antepasado de los mamíferos, tenía algunos rasgos que más tarde evolucionaron en nuestros antepasados. Una articulación especial en el codo que le permitía mantener sus extremidades más cerca del cuerpo. Esto hacía que su postura fuera más erguida. El tipo de conexión entre los dientes y la mandíbula. La mayoría de los primeros sinápsidos tenían los dientes fusionados al hueso, pero Moschops tenía los dientes sujetos en los alvéolos como en los mamíferos. Esta característica puede haberle ayudado a masticar plantas duras de forma más eficiente. Moschops era una criatura única, una especie de prueba de la pluma de la naturaleza. Aunque él y sus parientes se extinguieron a mediados del Pérmico, millones de años después, muchas de sus adaptaciones reaparecieron en los mamíferos. ¿Quién sabe? Si no se hubieran producido ciertas extinciones, quizá en lugar de ciervos y vacas, habría hoy enormes herbívoros como el Moschops caminando por la Tierra. ¿Estás preparado para conocer al monstruo que gobernó la Tierra mucho antes que los dinosaurios? El mundo en el que vivía Lichevia no tenía nada en común con el mundo moderno. Era una época en la que la Tierra experimentaba cambios drásticos y el clima era duro e impredecible. En este ecosistema reinaban los depredadores gigantes y entre ellos, Inostrancessia, ocupaba la cima absoluta de la cadena alimentaria. Inostrancessia no era solo un depredador. Era una criatura que se convirtió en un símbolo de la época, un símbolo de supervivencia y fuerza. Sus colmillos de sable inspiraban terror, su poder no conocía igual, y su desaparición sigue siendo uno de los misterios más trágicos del mundo antiguo. Pero, ¿qué hacía al extranjero tan único? ¿Por qué destacaba entre los demás animales de la época? Averigüémoslo. Un monstruo con colmillos en forma de sable. ¿Qué aspecto tenía la Forensevia? Imagínese una criatura de hasta 3,5 metros de largo y unos 300 kilos de peso. Sus largas y poderosas extremidades le permitían desarrollar una velocidad decente, y su silueta inspiraba temor a todo aquel que se atrevía a interponerse en su camino. Pero lo más llamativo de todo era su cráneo. Era una obra maestra de la evolución. El cráneo de la alienígena medía 60 centímetros de largo, y sus mandíbulas podían abrirse casi 90 grados. Esto le permitía asestar los mordiscos más poderosos posibles, de los que ninguna víctima podía escapar. Los colmillos del alienígena son su principal carta de presentación. Estos colmillos medían hasta 15 centímetros de largo. En comparación, eso es casi la mitad de la longitud de un antebrazo humano. Eran increíblemente afilados y curvados, lo que les permitía asestar golpes precisos a los órganos vitales de la víctima. Las raíces de los colmillos tenían la mitad de su longitud, lo que los hacía estables incluso en condiciones de extrema tensión. Pero lo más interesante es su finalidad.
Los colmillos no se utilizaban para sujetar a la presa, como en los depredadores modernos, sino para matar a la víctima al instante. Un mordisco preciso y la presa quedaba inmovilizada. ¿Qué hacía de la Forentia el depredador perfecto? Inostrancesvia no era solo un depredador, era un verdadero estratega. Su anatomía era perfecta para la caza. Sus largas extremidades le permitían moverse con rapidez. Los científicos estiman que podía alcanzar velocidades de hasta 30 a 40 kilómetros por hora. Sus poderosas patas delanteras le servían para derribar o sujetar a sus presas. Sus enormes mandíbulas y colmillos le permitían terminar la caza rápidamente. Pero su habilidad para escabullirse desde emboscadas es lo que lo hacía mortífero. Las investigaciones muestran que los alienígenas utilizaban el paisaje en su beneficio. Se escondía en la vegetación alta, detrás de las rocas o en las orillas de los ríos, y luego atacaba de repente. Su mundo. La dureza del Pérmico tardío. El Pérmico tardío fue una época en la que la Tierra experimentó enormes cambios. La mayor parte de la masa terrestre era un enorme supercontinente llamado Pangea, rodeado por un océano gigante. El clima era variable. A las sequías seguían las inundaciones y la vegetación era escasa. En la región donde vivían los alienígenas, en la actual Rusia, las coníferas, los quingos y las plantas peltaspermas como la tatarina constituían la mayor parte de la vegetación. Estas plantas proporcionaban la base para la existencia de animales herbívoros que eran devorados por los depredadores. Entre los habitantes de aquella época se encontraban escutosaurios, herbívoros masivos con caparazón, cronozoos, anfibios de hasta 2 metros de longitud que vivían cerca de los ríos, dicinodontos, animales herbívoros cuyos restos se encuentran en casi todos los hábitats de especies exóticas. Un ecosistema lleno de competidores. A pesar de ser la cúspide de la cadena alimentaria, la aliensevia no siempre fue la soberana absoluta. Había muchos otros depredadores en su ecosistema. Gorgonópsidos más pequeños, como Pravoslavlevia, ocupaban el nicho de la caza de animales más pequeños. Anfibios depredadores que se alimentaban de vida acuática. Reptiles depredadores, como los cronozoos, que eran algunos de los principales competidores de Forentia en los cursos de agua. Pero, ¿sabes lo que hizo único al Forentia? Su capacidad de adaptación. Cazaba tanto en tierra como cerca del agua. Aprovechaba el terreno y podía pasar largos periodos sin comer. La Inostrangia cazaba de una forma muy diferente a la de los depredadores modernos. Su estrategia consistía en arrastrarse lo más cerca posible de su presa, utilizando escondites naturales, seguido de una carrera repentina y un ataque letal. Sus largos colmillos podían perforar la carne y penetrar órganos vitales. Curiosamente, los alienígenas no perdían el tiempo en luchas agotadoras. Actuó con rapidez, acabando la caza en cuestión de segundos. Los científicos reconocen 3 especies principales de Inostrancevia, cada una con sus propias características. Inostrancevia alexandri. Esta especie era más pequeña que las otras pero más ágil. Su hocico estrecho indicaba una adaptación a la caza de presas más pequeñas. Inostrancevia latifrons, la especie más grande, que era un verdadero gigante de su época. Inostrancevia uralensis es la especie más enigmática, de la que se sabe menos. Cada especie ocupaba un nicho ecológico diferente, pero todas compartían un rasgo común: un increíble poder depredador. El fin de una era. ¿Por qué desaparecieron los aliensis? La extinción del Pérmico Triásico fue fatal para los aliensis. Este acontecimiento, que acabó con el 90% de todas las especies del planeta, fue causado por erupciones volcánicas masivas en las trapas siberianas. Las erupciones tuvieron consecuencias catastróficas. Cantidades gigantescas de dióxido de carbono fueron liberadas a la atmósfera, causando un efecto invernadero. La temperatura del planeta aumentó drásticamente. Los océanos se acidificaron, destruyendo los ecosistemas marinos. Los herbívoros que cazaban los alienígenas desaparecieron. Este depredador fue incapaz de adaptarse a las nuevas condiciones
y desapareció junto con la mayoría de las demás especies. ¿Por qué es importante hoy su historia? La historia de Forentia no es solo el relato de un depredador prehistórico, sino también una advertencia para nosotros. Era la cumbre de su época, pero ni siquiera un depredador tan poderoso pudo sobrevivir al cambio global. Estudiando el pasado podemos aprender a evitar errores en el futuro. Si quieres saber más sobre criaturas tan asombrosas, suscríbete a nuestro canal, danos un like y comparte este vídeo con tus amigos. Juntos descubriremos aún más misterios del mundo antiguo. ¿Sabías que existió un perezoso gigante llamado Megatherium? Este coloso prehistórico, del tamaño de un elefante y con más de 4 toneladas de peso, usaba sus enormes garras para derribar árboles y alimentarse de hojas. Pero aquí está lo sorprendente. Algunos científicos creen que también podía ser carroñero, robando comida a los depredadores de su época. Vivió en Sudamérica durante el Pleistoceno, junto a gigantes como el gliptodonte y el esmilodonte. Desapareció hace unos 10.000 años, posiblemente por cambios climáticos y la caza humana. ¿Te interesa la megafauna? Dale like y sigue explorando más conmigo. Hoy vamos a hablar de Stemenosuchus, uno de los terápsidos más asombrosos que vivió en el período Pérmico Medio, hace unos 267 millones de años. Su nombre se traduce como cocodrilo coronado, y no es casualidad. Stemenosuchus destacaba por sus cuernos únicos, que le hacían parecerse a un ciervo o alce moderno, aunque vivió mucho antes que los mamíferos. Había 2 especies, Stemenosuchus uralensis y Stemenosuchus mirabilis. Estas especies se han encontrado en la región Cis-Ural, en la región rusa de Perm. Los restos incluyen esqueletos completos y parciales, lo que ha permitido a los científicos reconstruir su aspecto, comportamiento e incluso algunos aspectos del ecosistema en el que vivían. Curiosamente, ahora se cree que especies relacionadas como Anoplosuchus y Sopherosuchus son hembras de E. uralensis. Estos hallazgos enfatizan la importancia de la región de Perm como uno de los lugares clave para el estudio de los antiguos terápsidos. Una de las características más llamativas de Stemenosuchus eran sus enormes cuernos que crecían hacia arriba desde los huesos frontales del cráneo. Estos cuernos, parecidos a los de los ciervos cortos, podían alcanzar un tamaño considerable y desempeñaban un papel clave en su vida. Le servían para demostrar su estatus dentro de un grupo, intimidar a sus rivales o atraer a su pareja. Curiosamente, la forma de la cornamenta difería entre las 2 especies. En E. uralensis, los cuernos eran más macizos y apuntaban hacia arriba, mientras que en E. mirabilis tenían cuernos más pequeños y cortos. Esta diferencia está posiblemente relacionada con los nichos ecológicos o comportamientos característicos de cada especie. Los estudios muestran que los cuernos crecían a lo largo de la vida del animal, aumentando de tamaño con la edad. Esto podría haber sido un indicador importante de la madurez o el estatus de un individuo. Los cuernos también podrían haber servido para defenderse, ayudando a Stemenosuchus a dirigir golpes a rivales o depredadores. La dieta de Stemenosuchus sigue siendo objeto de estudio. A pesar de sus afilados colmillos e incisivos, que suelen asociarse a los depredadores, los científicos creen que era predominantemente herbívoro. Su gran cuerpo sugiere un complejo sistema digestivo adaptado a la digestión de la vegetación. La zona del Cis-Ural, donde vivió Stemenosuchus, ofrecía una rica diversidad de vegetación, incluidos antiguos helechos, colas de caballo y musgos. Estas plantas constituían probablemente la base de su dieta. Sin embargo, sus dientes y mandíbulas sugieren que ocasionalmente complementaba su dieta con pequeños animales o carroña, lo que lo convierte en un omnívoro en potencia. Estudios de sus parientes más cercanos, como Baryonyx e Irritator, sugieren que muchos terápsidos pueden haber sido depredadores oportunistas, especialmente cuando la comida era escasa. Stemenosuchus era uno de los animales más grandes de su época, lo que lo convertía en un elemento importante del ecosistema.
Su tamaño y constitución masiva le proporcionaban una protección relativa frente a la mayoría de los depredadores. Sin embargo, la competencia por los recursos con otros grandes terápsidos herbívoros, como los dicinodontos, pudo haber sido considerable. En aquella época existían diversos ecosistemas en la región del Pérmico, como bosques tropicales, pantanos y llanuras semiáridas. Stemenosuchus vivía en zonas con abundancia de agua dulce y vegetación densa, lo que hacía que su entorno fuera ideal para un herbívoro de este tamaño. Las características de las extremidades de Stemenosuchus proporcionan aún más pruebas de su estilo de vida herbívoro. Las patas traseras estaban colocadas directamente debajo de la pelvis, lo que le permitía sostener eficazmente su masa corporal y conservar energía al caminar. Esto es importante para los animales que pasan mucho tiempo buscando comida. Las patas delanteras, en cambio, estaban separadas, como las de los lagartos actuales. Esto hacía que Stemenosuchus fuera más maniobrable, sobre todo cuando inclinaba la cabeza para comer plantas bajas. Además, esta estructura de las extremidades puede haber sido útil en las interacciones sociales, permitiendo al animal apuntar con sus cuernos a rivales o depredadores. El gran cuerpo de Stemenosuchus también está asociado al fenómeno de la gigantotermia. Esto significa que tenía una baja relación entre superficie y masa corporal, lo que le permitía retener el calor. Este mecanismo garantizaba una temperatura interna estable, incluso en el clima variable del Pérmico. La gigantotermia fue probablemente un factor clave en la supervivencia de Stemenosuchus, ya que proporcionaba a su cuerpo la energía que necesitaba para encontrar comida y defenderse. Los cuernos de Stemenosuchus desempeñaban un papel clave en su vida social. Se utilizaban para demostrar fuerza y estatus dentro de un grupo, y también podían servir como indicador de edad y madurez. Esto lo convierte en uno de los primeros animales en los que los ornamentos de la cabeza desempeñaban un papel importante en las interacciones sociales. E. uralensis alcanzaba una longitud de 4,5 metros, mientras que E. mirabilis era más pequeño, de unos 3 metros. Las diferencias en el tamaño y forma del cráneo pueden haber sido adaptaciones a diferentes nichos ecológicos. Stemenosuchus es uno de los terápsidos más interesantes que muestra asombrosos ejemplos de adaptación y evolución social. Su gran tamaño, sus complejos cuernos y sus rasgos de comportamiento lo convierten en una parte importante de la historia de la vida en la Tierra. Gracias por explorar el mundo de las criaturas antiguas con nosotros.